Bien, ahí estamos grabando. Bueno, vamos a primero darles la bienvenida a esta nueva clase. En esta clase vamos a ver sobre las características del dibujo infantil y lo vamos a ver con un PowerPoint. Por eso decidimos hacerlo a través de un video grabado porque sabemos que les resulta más claro. Igual el PowerPoint lo vamos a subir al aula. Bueno, buenas tardes estudiantes. Hoy vamos a trabajar, como les decía la profesora Marcia, el dibujo infantil, las características psicológicas que tiene, las etapas del dibujo, y también la importancia que tiene desde el punto de vista pedagógico. Bueno, yo voy a ir comentando algunos aspectos del PowerPoint que ustedes los van a tener posteriormente, y algunos otros aspectos más que no están dentro del PowerPoint y que es importante que tomen apuntes, porque bueno, son consideraciones que son importantes, ¿sí? Que derivan de las explicaciones. Vamos a Bueno, por compartir empezar, pantalla. sí. Vamos a empezar con la pantalla compartida, que tarda Dale. unos minutitos en cargar. Vos avisame cuando la veas. Bueno, mientras tanto, les voy comentando que el dibujo infantil, es un aspecto importante, es un aspecto de lo que llamamos un aspecto instrumental del aprendizaje. ¿Por qué un aspecto instrumental? Porque son aquellas articulaciones que el niño y la niña va realizando en interacción con el contexto o con el intercambio social, ¿sí? Los aspectos instrumentales son, por ejemplo, el dibujo, el juego, la socialización y el lenguaje. Y después hay aspectos que son estructurales, que son aquellos que aborda la psicología, que son, por ejemplo, el aparato psíquico o la subjetividad, o los que estudia la psicopedagogía, que tiene que ver con la estructura cognitiva. Bueno, Te interrumpo un segundo, el Ivana. dibujo, ¿Ya estás sí. viendo? ¿Estás viendo el PowerPoint ya? Sí, yo lo estoy Ah, mirando, sí, sí, perfecto. sí. Sí. Bueno, la importancia del dibujo es que si el niño no dibuja, no puede después escribir. Fíjense qué importante que es el dibujo, ¿sí? Me refiero a escribir manualmente. Para poder escribir, tiene que primero aprender a dibujar. Eh, y bueno, el dibujo es la primera expresión humana. Podemos pensar en las pinturas rupestres, como ejemplo, ¿sí? Los dibujos y las pinturas rupestres. Así como muchas veces yo les comento que está mal dicho, en realidad, la palabra prehistoria, si bien se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque siempre hubo historia, desde que el ser humano está sobre la Tierra hay historia, y desde que el ser humano, hombre, mujer, está sobre la Tierra, dibuja, ¿sí? Se habla de prehistoria porque se tiene en cuenta la escritura, entonces es un antes o un después de la escritura. Pero en realidad, si pensamos desde el punto de vista de la expresión, siempre hubo historia, porque siempre el ser humano se expresó a través del dibujo, se expresó a través del juego, ¿sí? Y así fue evolucionando. Ahora, con respecto al esquema que ustedes están mirando, eh, está la importancia del dibujo, las etapas y el significado psicológico. Bueno, la importancia refleja el mundo interno del niño. También da cuenta del dominio psicomotor y el desarrollo madurativo, es la primera expresión humana y es indispensable para el aprendizaje de la escritura. Cuando les menciono refleja que el mundo interno, hay un ejemplo en uno de los textos de Piaget, porque bueno, uno de los exponentes del dibujo infantil fue Piaget, que habla cómo el niño logra simbolizar la muerte, ¿no? Porque bueno, poder simbolizar la muerte, poder comprender, que un niño pequeño comprenda la muerte, es todo un proceso. Entonces comienza haciendo dormir al objeto, ¿sí? al juguete, y luego
se hace él el dormido. Y de esa manera comienza a comprender lo que es la muerte, ¿no? Es decir, a través del dibujo comprende y organiza el mundo, por eso su importancia. En cuanto a las etapas, bueno, también esto del dominio psicomotor y el desarrollo madurativo, que me voy a extender después con el test de Bender. Y con respecto a las etapas, está el garabato, propiamente dicho, el garabato no controlado, el controlado y el garabato con nombre. El garabato no controlado es aquella descarga motriz que realiza el niño en cualquier superficie. Pasa y pega un rayón en las paredes, en las puertas, en los sillones, con el instrumento punzante que tenga o con un lápiz, ¿sí? El garabato controlado es aquel garabato donde el niño tiene un mayor control a nivel madurativo y a nivel visomotor, es decir, el niño sigue con su ojo el movimiento de la mano y el movimiento del lápiz, ¿sí? Por eso se dice que es controlado, ya no es una mera descarga. Y el garabato con nombre es cuando el niño logra realizar el garabato. Recuerden que el garabato generalmente es un círculo con dos patitas, ¿sí? Y le pone un nombre. Dice qué es, pero después que lo dibujó. Ese es el garabato con nombre. La segunda etapa es la etapa preesquemática. Estos son todas edades esperables. Es decir, nosotros no hablamos de normalidad, hablamos de lo que es esperable o no esperable según las edades. Entonces, según las edades, y esto continúa así, de los 4 a los 7 años, el niño y la niña están en la etapa que se llama preesquemática. Puede ser que esta etapa se adelante o se demore, ¿sí? Igual sigue siendo esperable. En la etapa esquemática, el niño ya busca conscientemente una forma antes de dibujar, es decir, que ya tiene una representación mental en su cabeza, ¿sí? Ya tiene una idea de lo que va a hacer, de los 4 a los 7 años. Después vamos a ver que esto tiene íntima relación con el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del juego simbólico. Y ya sabe qué va a dibujar, de antemano ya sabe qué va a dibujar, ¿sí? La etapa esquemática, de los 7 a los 9 años, complejiza esta figura humana. Generalmente la primera figura que intenta el niño realizar y la niña es la figura humana, ¿sí? Es la representación de uno mismo. La va complejizando, va agregando otros objetos, como por ejemplo el sol, el cielo, y van a aparecer las transparencias. Luego viene la etapa del realismo, de los 9 a los 12 años, donde el dibujo es más cercano a la realidad, no es tanto desde el punto de vista de una caricatura o de un dibujito animado, sino que busca más lo que es la relación con la realidad, ¿sí? Acá ya hay una mayor, está en otro estadio del pensamiento, por eso es que lo piensa de esta manera. Esto está de acuerdo también a lo que plantea Piaget con respecto a los estadios del pensamiento. Recuerden que a los 12 años comienzan las operaciones formales, ¿sí? Es decir, que acá ya hay una evolución hacia lo que después va a ser el pseudo-realismo. Bueno, en el realismo hay paisajes, hay objetos, aparecen sensaciones, aparecen las expresiones, buscan lo que se llama la tercera dimensión, con la superposición, lo que es la línea del cielo, la estabilidad, que llaman los psicólogos, que tiene que ver dónde se apoya la figura humana, que puede ser la línea del piso. Y en el pseudorealismo, que es de los 13 años en adelante, hay una perspectiva ya espacial, complejiza aún más la figura humana, aparecen los rasgos sexuales, y el producto final es socialmente más valorado, ¿sí? No todos llegamos a esta etapa del pseudorealismo, ¿sí? Porque tiene más que ver con la cuestión artística.
Bueno, y el significado psicológico es muy importante en cuanto a que permite saber cómo dibuja el niño y la niña, a quiénes dibuja, es muy importante saber a quiénes dibuja, porque bueno, a quiénes dibuja significa a quiénes le está dando vida, ¿no? Quiénes son simbólicamente importantes para ellos, a quiénes tiene presente en ese momento, qué está tratando de decir con su dibujo, como una expresión humana. Y acá aparecen ya los test proyectivos y los psicomotores. Por ejemplo, el test de Roger, el test de Bender, el test DFH, que es el test de la figura humana, de la persona bajo la lluvia, el de la casa, el del árbol, la técnica del dibujo libre. Acá estamos todavía en el significado psicológico. Me voy a detener en cada uno de estos como para que ustedes sepan de qué se trata. El test de Roger, lo deben haber visto, es un test de figuras donde es de carácter psicoanalítico, es decir, de la psicología profunda, y tiene que ver con lo que uno interpreta en ese dibujo. Pueden aparecer figuras amables, cordiales, amigables, como figuras amenazantes, porque es como un collage, ¿sí? En el cual la persona tiene que tratar de identificar una figura, por ejemplo, o un animal, o lo que ve, ¿sí? Es totalmente interpretativo. El test de Bender, después vamos a ver algunos ejemplos del test de Bender, que fue creado por Lauretta Bender, una médica psiquiatra norteamericana. El de la figura humana, el de la persona bajo la lluvia, son test que se utilizan mucho como test laborales. Por ejemplo, el test de persona bajo la lluvia, la indicación es simplemente que dibujen a una persona bajo la lluvia. No se puede usar goma, no se puede usar corrector, ¿sí? Eh, Hay que evitar las tachaduras, ¿no? Se puede tachar, pero digamos que hay que evitar las tachaduras. Tiene que quedar el test tal cual como uno lo dibuja. La persona bajo la lluvia tiene que ver cómo se dibuja esa persona bajo la lluvia. Si se dibuja con un paraguas, cómo es la dirección de la lluvia, si se dibuja con paraguas, con botas, con piloto, es una persona que está muy a la defensiva, ¿sí? Si es una persona que se dibuja corriendo bajo la lluvia, es una persona que de pronto es una persona muy extrovertida, es decir, ellos van haciendo ciertos análisis, ¿no? Psicológicos. El dibujo de la casa y el árbol se utiliza porque, bueno, si uno dice que se dibuja una persona, lo más probable es que uno lo relacione con uno mismo. En cambio, una casa o un árbol, por lo general, uno no lo relaciona con uno mismo. Y sin embargo, la casa o el árbol representa a la persona. Y bueno, también tiene que ver la casa, cómo son las ventanas, cómo es la puerta, cómo es el camino, si es una persona accesible o no, el tamaño de las ventanas en cuanto a la apertura, la puerta para poder acceder, cómo ubica los árboles, ¿sí? También la forma del árbol, también es muy importante. Y después está la técnica del dibujo libre. En los niños es muy importante, ¿por qué? Porque en realidad en el psicoanálisis, en los niños, como están en la construcción del lenguaje, lo que se utiliza es el juego y el dibujo, básicamente. Entonces, hay una hora que es del dibujo libre, que son 40 minutos de sesión, donde el niño dibuja lo que él quiere, lo que él siente, ¿sí? O juega a lo que él quiere, ¿no? Bueno, son formas de evaluar psicoanalíticamente. Generalmente estos dibujos, salvo el de Bender, tienen una fuerte raíz psicoanalítica. Así que pasamos a la otra diapositiva. Bueno, los exponentes, es decir, aquellos psicólogos, todos son psicólogos y psiquiatras que han indagado sobre el dibujo, sobre todo en los niños y en las niñas. Piaget, básicamente, bueno, Piaget saben que no era un psicólogo, no estudió nunca psicología, era en realidad un epistemólogo y un biólogo, pero le interesaba mucho el desarrollo de la inteligencia, es decir, la pregunta de él era cómo pasábamos de pensar
un bebé, cómo va desarrollando y evolucionando el pensamiento un bebé desde los primeros meses hasta la edad adulta. ¿Qué sucede en el pensamiento? Y él lo va explicando a partir de diferentes estadios que van desde las sensaciones, desde los reflejos, ¿sí? Hasta lo que son las operaciones formales, ¿sí? Que tienen que ver con el pensamiento lógico-matemático. Piaget lo que indaga es el pensamiento lógico-matemático. En estas incursiones en cuanto al pensamiento, logra hacer una epistemología, es decir, una teoría del conocimiento, con respecto a lo que es el nacimiento de la inteligencia. Él llama el nacimiento de la inteligencia. Hay un libro que se llama así, El nacimiento de la inteligencia. El libro que habla de los estadios del pensamiento es Seis estudios de psicología, de Jean Piaget. Pero escribió tanto de psicología y sabía tanto de psicología que fue nombrado doctor emérito en las universidades, honoris causa. Es cuando en realidad saben mucho sobre determinada especialidad, pero no han estudiado la carrera. Kopitz, una psicoanalista, después voy a dar un ejemplo de un dibujo de un paciente de Kopitz, escribió un libro que se llama La figura humana, que sigue siendo muy actual. Otro psicólogo fue Garner, pero no es el mismo psicólogo de las inteligencias múltiples. Este es otro psicólogo que indagó sobre la psicología infantil. Vallon y Lucart también han indagado más desde la parte social del dibujo y después Bender desde el punto de vista de los tests. Ivana, sí. Vamos a hacer una pausa, sí, porque si no después queda muy largo el video y no podemos subirlo a YouTube. Ah, bueno. Así que